No todos los países están a la misma altura, y no me refiero a que unos son más poderosos o más ricos, sino que literalmente no están a la misma altura, sobre el nivel del mar. Ya ni hablemos de Países Bajos, que como dice su nombre, está por debajo del nivel del mar. Pero dejemos Países Bajos para otro vídeo. ¿Alguna vez has pensado qué consecuencias, aparte del frío, tiene una población que vive a más de 1000 metros de altura? Pues vamos a hablar de un par de países que su elevación media es de más de 3000 metros de altura. Claramente, estos países tienen que estar en una zona montañosa, y en este caso, en una de las más grandes del mundo, el Himalaya, una cordillera que atraviesa 5 países: Bután, India, Nepal, China y Pakistán. Y gracias a que tiene lagos en diferentes alturas de la cordillera, el más elevado a 4600 metros, aquí siguen viviendo varias tribus aisladas con culturas de hace de cientos de años. El primer país más elevado del mundo es Nepal. Nepal es conocido por sus montañas imponentes y su belleza natural. Sin embargo, vivir en esta altura elevada también tiene sus desafíos. Una de las principales consecuencias de vivir en una altura elevada en Nepal es la falta de oxígeno. La disminución de la cantidad de oxígeno puede tener un impacto muy negativo en la salud humana, como por ejemplo el soroche, también conocido como mal de montaña. El soroche es una afección que se produce cuando el cuerpo no puede adaptarse a la disminución de la cantidad en la altura. Los síntomas incluyen mareo, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y dificultad para dormir, aunque yo lo llamo resaca. También estaría el edema pulmonar o cerebral, que básicamente es una acumulación de líquido en el cerebro o pulmones, por falta de oxígeno, que puede ser mortal si no se trata. Además, los habitantes de Nepal deben adaptarse a las condiciones climáticas adversas, sobre todo los meses que van desde junio hasta septiembre, con más de 15 días lluviosos al mes, siendo el peor julio, con 22 días, con menos de 5 horas de sol, siendo julio el peor, con 3.2 horas de sol al día, y con una humedad de más del 70% a lo largo del todo el año, siendo otra vez julio el peor con un 90% de humedad. Conclusión, no te vayas a Nepal en julio. Por cierto, estos son datos de 4 estaciones meteorológicas de Nepal que se encuentran por debajo de los 2100 metros, así que cuanto más alto y más cerca de julio, peor aún. El segundo país más elevado del mundo es Bután, que también se encuentra en el Himalaya, así que no voy a contar más datos del Himalaya y me centro más en Bután y sus consecuencias. Su principal problema, al vivir a tal altura, es la dificultad de cultivar sus propios alimentos, por la ausencia de tierra fértil, sol y agua necesaria. Sin embargo, sí que hay un alimento que pueden cultivar en abundancia, es el arroz rojo, que se cultiva principalmente en las zonas elevadas de Asia. No tiene ninguna historia detrás realmente interesante sobre por qué es rojo, simplemente se utiliza un grano similar al arroz tradicional, pero este contiene un pigmento llamado antocianina, un compuesto antioxidante que le da ese color rojo. Al tener dificultad de cultivo en general, tienen que importar una gran parte de sus alimentos, que esto puede ser costoso y difícil, sobre todo en algunos lugares remotos, y no tan remotos, considerando el clima y la altura en la que se encuentran. En consecuencia, conseguimos carreteras inclinadas y heladas. También hay que recalcar que no todo es malo. Hay varias tribus y una de ellas es la tribu de los Hunza, que ya están acostumbrados al frío. La mayoría de sus habitantes superan con facilidad los 100 años. Es más, a esa edad suelen hacer deporte. Una persona ahí con 45 años se ve igual que una persona de aquí con 20 años. Pero esta tribu y su historia me la guardo para otro vídeo. En resumen, los países más elevados del mundo presentan desafíos únicos para los habitantes debido a la altura elevada y las condiciones climáticas difíciles. Aunque, si te adaptas te beneficias con una gran naturaleza, vida longeva y juventud extendida.